Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre el género dramático. Ya en ocasiones anteriores hemos hablado nosotros sobre el género narrativo, el género lírico, y en esta ocasión vamos a hablar del tercer género. Para ello nosotros debemos de recordar ciertos conceptos que hemos venido ya hablando anteriormente, ¿no? Si hemos dicho, por ejemplo, que la narrativa servía para que nosotros nos podamos entretener, la poesía servía para poder expresar nuestros sentimientos, ¿para qué sirve el género dramático en este caso? Cada uno de los géneros tiene un propósito, tiene un fin por el cual ha sido creado. Nada ha sido hecho a partir de la casualidad, no, sino que se ha creado a partir de cierta necesidad que nosotros como seres humanos hemos tenido. Entonces, el género dramático se ha hecho para representar. Y he aquí una pregunta que yo voy a hacer cuando tengamos la clase de reforzamiento. ¿Para qué crees tú que servirá esa representación o actuación que los personajes hacen en la obra dramática? Te dejo entonces esa pregunta para que la puedas reflexionar y la puedas contestar en la clase de reforzamiento. Muy bien, entonces de nuevo vamos a decir, el género narrativo sirve para entretenernos, el género lírico sirve para expresar nuestras emociones y el género dramático sirve para poder representar o actuar las historias. Muy bien, lleguemos a un concepto. Y es que el género dramático se originó en Grecia, a razón de los cultos que se rendían al dios Dionisio o Dioniso o Baco. ¿Quién era este rey? Era el rey del vino, era el rey de la fiesta, era el rey de las celebraciones en general, ¿no? Nosotros tenemos registrado que en Grecia a este pues una representación de este dios lo sacaban siempre en andas y lo hacían pasar por toda la ciudad, ¿no? En procesión, como ahora se hace, por ejemplo, acá en Huaraz con el Señor de la Soledad o a nivel del Perú con el Señor de los Milagros. Más o menos esa era la justamente eh, ese culto era el que se le daba a este dios, ¿no? Se podría decir que era un dios de la alegría también, de la festividad, de la algarabía, ¿no? Que se vivía por esos momentos en Grecia. Entonces, cuando le rendían culto es que justamente vamos a tener los inicios del género dramático con la tragedia inicialmente, ¿no? Eh, para solamente ustedes se hagan una idea, cuando le rendían culto era más o menos como hacerle una misa, ¿no? Los feligreses, los adeptos o aquellos que estaban, digamos, muy apegados al Dios, iban a un templo, ¿no es cierto? Rendían pleitesía a una estatua en representación de él, ¿no? Y hacían rezos, cánticos, en fin. Si no era una estatua, era una persona que se hacía pasar por Dionisos y cantaba, ¿no? Entonces, esta persona que cantaba se dirigía a un público y el público también le contestaba. Esa dinámica de este personaje en solitario con respecto al coro que le contestaba ya van a ser ya los inicios del teatro o mejor dicho del género dramático, ¿no? Tespis es el primer actor y es el primero el que va a separar justamente esta cuestión del coro, ¿no? Y hacer un actor propio. A partir de ese primer actor estamos hablando ya del género dramático. Luego se van a ir sumando dos actores, con Esquilo, tres autores, con Sófocles y así vamos a ir a lo largo del tiempo montándole
agregándole ciertas cosas al género dramático, quitándole también otras cosas al género dramático. Entonces, imagínense que todo nació en un culto similar al que se hace ahora, por ejemplo, en las misas, ¿correcto? Muy bien. Y como dije, son textos destinados a ser representados en escenarios. Frente a un público se desarrolla a través de diálogo y de movimiento, ¿correcto? Y he aquí una total diferencia que tenemos con, con el género narrativo y también con el género lírico. Muy bien, ahora nos toca hablar un tanto sobre los subgéneros. En este caso nosotros, por ejemplo, tenemos al primer subgénero que vendría a ser la tragedia, que yo ya conté cómo es que se inició, ¿no? Eh, una de las primeras tragedias que nosotros podemos registrar de los grandes trágicos griegos es la Orestiada de Esquilo, ¿no? Que ahí tiene varias partes esta Orestiada: Agamenón, las Euménides y las Coéforas. Pero sin entrar mucho al detalle de las tres partes, ¿no? Hay que decir que una tragedia, ¿ya?, tiene un final trágico, funesto, triste, melancólico, desgraciado, ¿correcto? Y les menciono, a ver, en esta Orestiada hay una parte que se llama Agamenón. Agamenón era un personaje muy conocido en Grecia, ¿no? Y voy a hablar dentro de la obra. Dentro de la obra, a ver, Esquilo nos cuenta lo siguiente. Agamenón había vuelto de la guerra de Troya y estaba volviendo ya pues con su botín, estaba llevando a la pitonisa llamada Casandra, estaba yendo pues en su barco, ¿no?, con los soldados también que le habían acompañado. Llega hasta su casa en Micenas, pero su esposa Clitemnestra estaba esperándolo para cumplir con su venganza. ¿Por qué Clitemnestra se quería vengar de Agamenón, su esposo? Porque cuando Agamenón sale de Micenas hacia Troya, asesina a su hija, Ifigenia. Clitemnestra no va a soportar ese asesinato y jura venganza en cuanto vuelva el esposo Agamenón. Y en esta ocasión está volviendo Agamenón hacia su casa. Clitemnestra lo recibe, ¿no?, como una buena esposa, supuestamente, ¿no? Le prepara un baño con hierbas aromáticas, un baño caliente para que él descanse, ¿no? Se pueda asear, en fin, ¿no? Y ella actúa como si fuese una buena esposa. Hasta que Agamenón, confiado, pues no, estaba recibiendo el baño en una tina que le había preparado, y entra ella, Clitemnestra, con una red de pescar, lo envuelve, ¿no?, y termina acuchillándolo varias veces. Y la historia termina justamente ahí, con Clitemnestra habiendo cumplido con su venganza, ¿no?, y quedándose con el reino de Micenas. Eso, por ejemplo, esta historia que les acabo de contar está terminando en un escenario de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, también podemos tener más adelante Hamlet, que igual, ¿no?, en el afán de querer descubrir quién había asesinado a su padre, descubre que era eh, Claudio, su tío, y al final pues terminan todos muertos: Hamlet, la hija de perdón, la madre de Hamlet, ¿no?, Claudio, ¿no?, en fin, todos terminan muertos, y el único que se queda vivo es Horacio, y él va a quedarse con el reinado, ¿no? Pero como vemos en la historia de Hamlet, también hay un final funesto. Romeo y Julieta, lo mismo, ¿no? Por otro lado tenemos la comedia. ¿Y en la comedia qué hay? La comedia es hilarante. En la comedia hay mucho humor, mucha risa, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar eso? Por ejemplo, en El avaro de Molière. Se llama así la obra. El médico a palos, ¿no? Por solamente decirles algo del médico a palos, es que
la esposa del supuesto médico, que en realidad no era médico, era un leñador, ¿no? Se hizo pasar por médico. Termina al final de la historia dándole de palazos al pobre esposo en señal de venganza, ¿no? Y con una risa enorme entre los dientes de la esposa, porque se estaba vengando también, ¿no? O bueno, había sido apaleado en realidad por eh, unos hombres, ¿no? Que al descubrir la mentira del esposo, no tuvieron un mejor remedio que golpearlo, y la esposa también le dio algo ahí, pero se lo llevó así todo magullado al pobre esposo, ¿no? Eh, Ahí, por ejemplo, hay uno. Lo otro, podemos hablar de el sí de las niñas, o en el caso peruano de Ñacatita o el Sargento Canuto, que también son obras cómicas. Y por último tenemos el drama. El drama, ¿qué es lo que va a hacer? Va a combinar la tragedia y la comedia. Es decir, a lo largo de toda la historia podemos tener nosotros hechos funestos, melancólicos, no trágicos, pero que también se van a mezclar con un poco de humor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, La vida es sueño, y en el caso peruano tenemos a Ollantay como obras representativas. Entonces, estos son los tres subgéneros originales del género dramático. ¿Por qué originales? Porque fueron los primeros que aparecieron hace miles de años, ¿no? Empezamos con la tragedia, luego la comedia casi paralelamente, y ya muchos años después, casi un milenio y medio, ¿no? Estamos hablando más o menos del siglo XV, aparece, o siglo XVI, aparece el drama con Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Que va a impulsar este tipo de eh, composiciones. Y no solamente él, sino también Lope de Vega. Muy bien, sigamos entonces, sigamos y conozcamos, ya que actualmente se pueden hablar de más subgéneros, ¿no? En este caso podemos hablar, por ejemplo, de los géneros teatrales mayores, ojo que estamos agregando, y los géneros teatrales menores, ¿ya? O subgéneros teatrales menores, ¿correcto? Entonces, dentro de los subgéneros teatrales mayores, ya mencionamos, ya está la tragedia, está la comedia, ¿correcto? También va a estar el drama o melodrama, que le llaman algunos. También va a estar la pieza, la tragicomedia, la farsa y la obra didáctica. Por el lado de las obras teatrales menores, vamos a tener al sainete, al paso o entremés, auto sacramental, ópera o zarzuela. ¿Cómo yo lo distingo? ¿Por qué mayor y por qué menor? Por la extensión. Generalmente, y voy a empezar por los menores no suelen pasar de 3 o 4 páginas, por ejemplo, ¿no? Son cortitas, ya, digamos 10, por ejemplo, ¿no? Que sería mucho, ya, es más. Pero los de géneros teatrales mayores suelen ser un poco más largos, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, la tragedia de que les había hablado de Agamenón, debe tener más o menos unas 30 páginas, por ejemplo, ¿no? 30 o 40 páginas. En las comedias también igual, ¿no? Hay mínimo 100 páginas o 70 páginas, por ejemplo. Entonces la distinción acá entre hablar de mayor y menor es la extensión en la cual se elaboran las obras teatrales. Por otro lado, vamos a tener la estructura interna. ¿A qué se refiere la estructura interna? Pues a cómo está desarrollado, ¿no? En su interior. Así como nosotros tenemos en el género narrativo, por ejemplo, el inicio, el nudo y el desenlace, en la cuestión dramática también hay esa estructura. Primero vamos a tener la presentación del conflicto. ¿Qué vamos a abordar acá? Vamos a conocer a los protagonistas y los antagonistas, es decir, a los que son contrarios a los protagonistas. Además, se nos va a presentar los conflictos de la historia, ¿correcto?
Por ejemplo, podríamos nosotros evocar a Romeo y Julieta. ¿Qué sucede ahí? Sucede que los criados, ¿no?, de los Capuleto y los Montesco se están peleando. Y hasta ahí nosotros sabemos que ellos son criados de los Capuleto y los Montesco, ¿no? Luego van a llegar, por ejemplo, los personajes más principales como Teobaldo, ¿no? Mercucio y también Romeo, el mismo Romeo. Y se va a agudizar el conflicto, pero vamos a ir conociéndolos un poco más, ¿no? Vamos a ir conociendo quiénes son los protagonistas y quiénes están en contra de los protagonistas, ¿no? En este caso, eh, vamos a ver pues justamente que quien está en, en, en contra, ¿no es cierto? Estamos enfrentando acá a los Capuleto y a los Montesco, ¿no? Personajes que están de acuerdo a los Capuleto y a los Montesco. Pero en este caso tenemos, por ejemplo, que Romeo es el personaje principal, ¿no?, de la obra, y que ahí también van a aparecer los antagonistas. Y por ahí ya vamos presentando un conflicto. El conflicto sería entonces problema que tienen entre las familias. ¿Qué más tenemos? El desarrollo de las acciones. Se van desarrollando las acciones. Siguiendo con el ejemplo de Romeo y Julieta, vamos a tener que Romeo, pues, luego aparece en otra escena, ¿no?, con su primo, ¿no?, Benvolio. Y con Benvolio justamente discuten o hablan sobre una mujer que le gusta, ¿no? En fin. Entonces vamos teniendo ese desarrollo de acciones. Luego pasa un mensajero diciendo que va a haber una gran fiesta, ¿no? Y seguimos teniendo el desarrollo de las acciones. Romeo se entera que esa fiesta es la que hace justamente la familia de Julieta, ¿no? Y quiere ir. Benvolio le dice que vayamos, ¿no? En fin, lo convence y van, ¿no? Y en la fiesta se conocen Romeo y Julieta. Se enamoran mutuamente los dos, ¿no? Y no se van a dejar y siguen ahí. Seguimos conociendo cómo es el romance de los dos. Estamos en el desarrollo de las acciones. Hasta que vamos a llegar a un punto muy interesante, hasta un punto de mayor tensión dentro de la obra, ¿correcto? Ese punto es aquel que va a cambiar el destino de los personajes. Todo iba bien entre Romeo y Julieta hasta que sucede esto, ¿no?, que va a cambiar el destino. ¿Qué? Pues sucede que Teobaldo, ¿no?, que es primo de Julieta, va a ir a enfrentar a Romeo y le va a decir que cómo es posible que haya entrado a la fiesta, ¿no? Que va ahora a recuperar su honor. Entonces Romeo no quiere pelear. Y en su reemplazo entra su amigo Mercucio, que empieza a pelear con Teobaldo, y Teobaldo termina asesinando a Mercucio. En venganza, Romeo termina asesinando a Teobaldo, que como ya dije era el primo de Julieta. Esto va a causar más tensión, ¿por qué? Porque en la primera enfrentamiento que habían tenido los sirvientes de los Capuleto y Montesco, el conde Paris había dicho que no quería más problemas. Entonces, como Romeo había matado a Teobaldo, se generó un problema. El conde Paris dijo que si había alguno de esos problemas, el problemático iba a pagar con su propia vida. Entonces, como Romeo hizo esto de matar a alguien, ¿no?, tenía que pagar con su propia vida también. Pero, ¿cómo iba a dejar pues a Julieta? Entonces Paris le dio una opción, le dijo, ya, no te vamos a matar, pero te tienes que ir de Verona a cualquier lado del mundo y no vuelves nunca más. Y ahí nosotros tenemos más tensión todavía, porque cómo es que Julieta y Romeo van a seguir con su romance alejados, ¿no? Y viene eh, eh, y vienen más cosas todavía que van a hacer que justamente, ¿no?, esta separación cause más enfrentamiento entre ellos, porque Julieta se entera que Romeo había matado a su primo, ¿no?, y lo cree traidor, ¿no?, en fin, y todo ello, ¿no? Y luego nos vamos a enterar
que Julieta hace todo lo posible por no casarse con el príncipe Paris, ¿no? Y de acuerdo a eso se va a tomar el veneno donde va a morir. Entonces, ¿cómo se va a solucionar eso? Que ya estamos en el punto del clímax, lo vamos a ver en el desenlace. ¿Cómo termina? Al final, pues Romeo y Julieta terminan muertos los dos en el mismo sepulcro, ¿no? Ah, una aclaración. El que en realidad prohibió las peleas fue el príncipe Escalus, ¿no? Y el primo del príncipe Escalus, llamado Paris, es el que se quería casar con Julieta. Y claro, Julieta no lo quería a Paris, sino a Romeo. Y ahí está un ejemplo de lo que cómo es que se arma esta estructura interna. Pero también tenemos la estructura externa, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que cuando nosotros abrimos el libro, ¿no? Estamos viendo actos, escenas y cuadros. Pero ¿cómo yo sé diferenciar entre un acto y otro acto? En este caso, cuando hay un cambio de acto a otro acto, es que nosotros nos vamos a dar cuenta, en el inicio del acto se abre el telón, cuando termina el acto se cierra el telón, ¿no? El conjunto de escenas hace un acto. ¿Cómo yo sé cuándo hay una escena? En una escena entran los personajes y cuando voy a cambiar de escena van a salir esos personajes y entrarán otros personajes, ¿correcto? Para hacer el cambio de escena. Un conjunto de cuadros hacen una escena. ¿Cómo yo sé que hay un cuadro? Cuando se cambia de la escenografía donde están o del lugar donde están los personajes, ¿no? Estuvieron, por ejemplo, en la cocina. Saco esa escena, saco esa escenografía, ¿no? Y pongo la sala. Ahí que he hecho, cambio de cuadro, ¿correcto? Entonces ya sabemos ya en qué momento hay un acto, en qué momento hay una escena y en qué momento hay un cuadro. Y por último nosotros tenemos los elementos o recursos del teatro. Los elementos básicos son evidentemente el dramaturgo o el escritor, el director que va a justamente dirigir cómo es que cada uno de los actores va a actuar. El actor es aquel que representa el guión, ¿no? El parlamento que está escrito justamente, y el público es aquel espectador que es necesario dentro de la obra literaria, porque si no, no estaríamos hablando de el género dramático. Y vamos a explicar por qué el público es un elemento básico en la clase de reforzamiento. Y por otro lado tenemos los elementos técnicos, en este caso tenemos el escenario, que es el lugar exacto, la escenografía, que son los accesorios que yo le puedo dar al lugar, ¿correcto? La iluminación, el sonido, el vestuario, el maquillaje, la utilería, todos estos elementos ya con el paso del tiempo se han ido incorporando, porque en un inicio no teníamos eso, en un inicio solamente teníamos máscaras o coturnos. ¿Qué son los coturnos? Eran zapatos especiales que utilizaban los actores para que se vean un poco más altos y no puedan pisar las túnicas que llevaban como vestimenta, ¿no? En un inicio entonces sí había vestimenta, sí había máscaras, sí había una especie de zapato que utilizaban, ¿no? Pero hasta ahí nada más, y cierto maquillaje que utilizaban algunos, ¿correcto? Pero con el paso del tiempo ya vamos a tener ya que incluso, por ejemplo, la iluminación, el sonido va a reemplazar a eh, otros aspectos que no se tenían en cuenta hasta ese momento, ¿no? Entonces, recuerden que esto ha sido un repaso y que vamos a analizar todavía más profundamente en el día de reforzamiento. Entonces, será hasta esa próxima oportunidad.